Los sistemas trifásicos son sistemas de generación, distribución y consumo de energía eléctrica, formados por tres voltajes monofásicos. Esta práctica se va a centrar en el análisis de los circuitos trifásicos balanceados, donde los objetivos planteados son medir tensión y corriente en circuitos trifásicos, determinar las relaciones para los valores de línea y fase para parámetros como voltaje y corriente. Los sistemas trifásicos son los mayormente usados para la generación y transmisión de energía eléctrica. La potencia entregada a una carga trifásica es constante en todo momento, en vez de ser pulsatoria como en los sistemas monofásicos. Los sistemas trifásicos son importantes por varias razones. Casi toda la potencia eléctrica se genera y distribuye en forma trifásica, a una frecuencia de utilización, dígase 60 o 50 Hz. Cuando se requieren entradas monofásicas o bifásicas, se les toma del sistema trifásico, en vez de generarlas de forma independiente. Incluso, si se necesitan más fases, se pueden obtener a partir de la manipulación de las fases ya existentes. Un circuito trifásico en la parte de la fuente está formado por tres voltajes monofásicos de igual magnitud y frecuencia, donde estos voltajes están desfasados 120 grados eléctricos entre ellos. La forma en cómo se ve esto está expresada en este gráfico, donde B1, B2 y B3 representan las tres tensiones senoidales. Algo importante a considerar es que se dice que el sistema es balanceado si las corrientes en cada fase tienen la misma magnitud, frecuencia y el desfase de 120 grados. A la fuente trifásica se conecta una carga trifásica, que en este caso será balanceada. La carga puede conectarse en estrella o en delta, dependiendo la aplicación. Entrando a la parte de las conexiones que podemos tener en sistemas trifásicos, comenzamos con la conexión en estrella, que es la que aparece en la figura, donde las líneas de alimentación se denotan como A, B, C. Para este tipo de conexión podemos plantear una línea N o neutro, que es el punto común de la conexión en estrella. Es esta que aparece acá. Aquí debemos identificar conceptos como ser tensiones de fase o tensión de línea neutro, que es una tensión que nosotros tenemos de una línea cualquiera, dígase A, B o C, al punto común o neutro de la conexión. Esta es la misma tensión de la carga. También debemos identificar lo que son las tensiones de línea a línea, que son las tensiones que nosotros obtenemos de la combinación de dos líneas. A estos valores muchas veces se les suele decir únicamente tensiones de línea. Estos valores de línea y fase presentan una relación entre sí para sus magnitudes y ángulos. En esta presentación BP representa valores de fase. Aquí se plantea el análisis con los valores de fase, considerando el desfase angular de los mismos. A partir de eso, se observa que los voltajes de línea adelantan 30 grados a los voltajes de fase. Para las magnitudes de los voltajes se observa la relación de que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Los diagramas fasoriales para los voltajes quedan como se pueden observar en estas figuras. Se plantea el resumen para los valores de voltaje de fase y voltaje de línea. En el caso de la corriente, para este tipo de conexión, la corriente que pasa en la línea es la misma que la que pasa en la carga. Entonces, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Pasamos ahora a lo que es la conexión en delta. Aquí no tenemos la presencia de una conexión neutra, pero lo que podemos observar en este tipo de conexión es que los valores para los voltajes de línea serán los mismos que los voltajes de fase. En el caso de las corrientes sí habrá una variación para los valores de línea y los valores de fase. Los valores para la corriente de fase los asociamos con las cargas y los podemos calcular como están planteados aquí. Las corrientes de línea se obtienen de las corrientes de fase. Si aplicamos el mismo análisis que se hizo con los voltajes de línea y de fase, pero ahora en las corrientes, se llega a que la corriente de línea atrasa a la corriente de fase en 30 grados. Y la magnitud de la corriente de línea es raíz de 3 veces la magnitud de la corriente de fase.
Aquí está el resumen de las corrientes para una conexión en delta. Pasando al procedimiento experimental, es importante mencionar que se trabajará con cargas resistivas puras para las conexiones estrella-estrella y delta-delta, balanceadas, es decir, que la fuente y la carga tendrán el mismo tipo de conexión. Aparte de esto, existen otras conexiones como ser Y-delta o delta-Y. Empezando con la conexión Y-Y o estrella-estrella. Para las fuentes pueden utilizar 3 fuentes monofásicas y conectarlas con los cuidados pertinentes, o pueden utilizar una opción que tiene multisim para conectar la fuente trifásica correspondiente. Esta última es la que se explicará a continuación. Nos vamos a colocar fuente, luego fuentes de poder, y posterior a esto colocamos la fuente trifásica en Y. No olviden que para una correcta simulación es necesario la conexión a tierra. Utilizaremos la terminal libre para el tierra. Aquí se muestra la forma de medir los voltajes de línea y los voltajes de fase. Para la medición de las corrientes pueden utilizar las puntas de prueba o el multímetro. Si usan las puntas de prueba, el valor que deben anotar es el valor eficaz o RMS. Verán cómo se cumplen las relaciones para los valores de línea y los valores de fase. En la conexión delta hacemos lo mismo para colocar la fuente delta. Colocar fuente, fuentes de poder, fuente trifásica en delta. Y después procedemos a montar nuestro circuito con su carga correspondiente. Aquí no queda ninguna terminal libre para el tierra, pero pueden colocarlo en el nodo que deseen para que la simulación sea exitosa. Proceden a medir sus voltajes de línea y sus voltajes de fase. Cuando pasen a la parte de las corrientes podrán ver la variación entre las corrientes de línea y las corrientes de fase. Los valores con los que desarrollarán la práctica son los que se presentan aquí para la conexión estrella-estrella y delta-delta. Para el desarrollo de las preguntas propuestas, tengan presente el tipo de conexión y que los valores de fase se asocian con la carga. A partir de esto verán que los cálculos que deben realizar son bastante sencillos. Los diagramas fasoriales que se les pide son iguales a los mostrados anteriormente. Eso sería todo. Muchos éxitos.